Yo quisiera comenzar, profesor Joan Carles Melich, con algunos fundamentos, con algunos conceptos fundamentales de su pensamiento, sobre todo en los libros La lógica de la crueldad y La experiencia de la pérdida. Y allí, a mi juicio, sobresale en un primer lugar este rechazo, una transgresión, por ocupar sus palabras, a la metafísica, por considerarla responsable de concepciones equivocadas sobre la vida. ¿Por qué? Creo que la metafísica ha sido, en primer lugar, el pensamiento dominante de Occidente, al menos desde Parménides, desde la concepción eleática del ser, ¿no? Lo que llamaríamos en filosofía la concepción eleática del ser, desde el poema de Parménides, como mínimo hasta Hegel, pero yo creo que llegaría hasta la visión tecnológica del mundo de nuestro tiempo. Para apoyarme en alguien, digamos, un autor de peso, para que nuestros oyentes sepan que esto no solamente lo digo yo, que en fin, que obviamente puedo estar equivocado. Hay sobre todo un autor de primerísima línea, que es Franz Rosenzweig. Este autor judío, Franz Rosenzweig, en un libro se llama La estrella de la redención, que es la obra fundamental para entender una obra posterior del año 1961 de Manuel Levinas, Totalidad e Infinito, donde Levinas dice que se apoya en Rosenzweig. Bueno, pues Franz Rosenzweig sostiene precisamente esto, ¿no? Que pensamiento metafísico, no lo dice quizás exactamente igual, pero la idea es esta. Pensamiento metafísico ha sido dominante en Occidente, desde Jonia, es decir, Parménides, hasta Jena, es decir, Hegel. Claro, Rosenzweig no puede seguir porque desgraciadamente murió relativamente pronto, pero podríamos hablar incluso hoy, ¿no?, de este pensamiento metafísico. ¿Por qué la metafísica es peligrosa? Me pregunta usted. Bien, la metafísica, a mi juicio, sobre todo es peligrosa porque es un pensamiento de la totalidad. Ahí es donde haríamos claramente el paso Rosenzweig-Levinas, ¿no? Pensamiento de la totalidad. Y como pensamiento de la totalidad, cuando se traslada a cuestiones políticas, morales y pedagógicas, es enormemente peligroso, porque ese pensamiento de la totalidad se convierte en un totalitarismo político, ese pensamiento de la totalidad se convierte en un adoctrinamiento pedagógico y ese pensamiento de la totalidad se convierte en un absolutismo moral. Estas son las tres grandes causas, ámbitos en los que la metafísica muestra su peligrosidad para lo esencial en la vida humana, que es la finitud. Otro de los pilares fundamentales de su pensamiento es el hecho de que vivimos en un mundo gramatical, que es un mundo interpretado, una gramática interiorizada, asumida, como si el discurso del libre albedrío, el de la soberanía personal, fuese en parte errada porque los recién llegados no arriban a un desierto, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, yo creo que efectivamente nos hemos caracterizado en general, también en Occidente, por pensar que el ser humano es un ser libre, ¿no? Y yo no voy a sostener, digamos, radicalmente lo contrario, decir que no somos libres, pero sí que diría que somos mucho menos libres de lo que nos creemos. Lo cual no significa, sino todo lo contrario de lo que voy a decir, no significa que no seamos responsables de lo que hacemos, ¿no? Obviamente tenemos un ámbito de responsabilidad, pero somos mucho más lo que nos pasa, yo diría así, ¿no? Lo que nos pasa, lo que nos acontece, lo que nos sucede, lo que no programamos, lo que hemos adquirido a través de la herencia gramatical, ¿no? Somos mucho más lo que hemos adquirido de forma inconsciente a través de esa herencia gramatical, signos, símbolos, gestos y normas, fundamentalmente estas cuatro dimensiones, que no lo que nosotros decidimos. Nosotros tenemos un ámbito de decisión,
Pero ese ámbito de decisión o de libertad, si usted quiere, ese ámbito de decisión, depende en buena medida de todo un ámbito de herencia gramatical. Es decir, yo no puedo pensar si no es en un lenguaje, por ejemplo. Y yo puedo escoger el lenguaje, pero no puedo escoger la lengua materna. La lengua materna me viene dada. Es decir, que si yo, por ejemplo, ahora no estoy hablando en mi lengua materna. Así Mi es, lengua materna es el catalán. así Estoy es. hablando de una lengua aprendida. Y desde luego me siento más cómodo cuando escribo, por ejemplo, me siento más cómodo escribiendo en español, en castellano, que en catalán. Porque en la escuela yo fui escolarizado en español, pero mi lengua materna desde los 0 hasta los 3 años fue el catalán. Y eso no lo decido yo. Sobresale un pensamiento que afirma que no son sinónimo moral y ética. Y digo sobresale, porque usted sabe, profesor, que el hombre común, el hombre de la calle, muchas veces confunde los términos y hace de muchas cosas un sinónimo. Y aquí estamos, dice usted, frente a dos términos absolutamente distintos. Y mire, Sí, viene muy a cuento, me acordé cuando leí esto y aprendí esto con usted, de un personaje cómico chileno que se llama Condorito. Y muchos de sus chistes terminan con una frase que es mi pregunta. Exijo una explicación. muy ¿Por bien. qué? Pues vamos a intentar explicarlo. Vamos a intentar explicarlo. A ver, a menudo lo que suele decirse es que la moral, pues es lo que un tipo de conjunto de valores, de deberes, y la ética sería como algo así como la reflexión filosófica sobre el hecho moral, una especie de filosofía moral, ¿no? A mí no me gusta esta distinción, porque si la ética es una filosofía moral, entonces prefiero llamarla filosofía moral directamente. Vamos a ver. La primera cosa que tendríamos que tener presente es que el ser humano es un ser moral y ético al mismo tiempo, las dos cosas. También podríamos añadir político, es decir, yo diría que el ser humano es... ¿qué es el ser humano por naturaleza? Bueno, pues por naturaleza nada. O sea, lo que somos por naturaleza somos culturales, gramaticales. Somos seres en el mundo, eso es lo que somos por naturaleza. Si no existiera el mundo y por tanto la gramática, no existiríamos, la cultura no existiríamos. Y en la medida en que somos seres culturales, mundanos, gramaticales, somos seres morales, éticos y políticos al mismo tiempo. Pero vamos a centrarnos en la distinción entre ética y política de forma muy breve, lo más breve posible. ¿Qué significa que el ser humano es un ser moral? Significa que heredamos un universo de normas, de valores, de principios, de deberes, que están implícitos en esta gramática. Es decir, desde pequeños a nosotros nos enseñan, tanto en la familia como en la escuela, como en los medios de comunicación, nos enseñan a vestirnos de una determinada manera, que hay partes de nuestro cuerpo que podemos mostrar y en cambio partes de nuestro cuerpo que no debemos mostrar sin sentir vergüenza, por ejemplo, sin sentir vergüenza. Pues hay una serie de reglas de decencia, digamos, ¿no? Es decir, de levantarnos en el autobús si hay una persona mayor que necesita, y no solamente en esos asientos aquí en España, al menos supongo que en los otros países también hay asientos reservados para personas que merecen especial atención, ¿no? Entonces ahí puede venir un Efectivamente. inspector y obligarte a... Pero estoy pensando, por ejemplo, hay un chico joven, una chica en un asiento no de este tipo, un asiento normal y corriente, y no obstante, el papá le dice, por favor, levántate y deja sentar a esta persona mayor, entonces está interiorizando lo que yo llamaría una regla de decencia, ¿no? Eso es la moral. Por tanto, la moral yo la defino como el conjunto de valores, de normas propias de un momento determinado en una cultura concreta, ¿no? Cada cultura tiene en un momento de su historia una serie de valores, de normas que se educan, que se enseñan a los recién llegados, ¿no? La ética, en cambio, es lo que yo llamaría la zona oscura de la moral. La ética es el encuentro ahora y aquí entre al menos dos individuos, dos sujetos, prefiero no llamar personas, dos cuerpos, porque persona es un concepto moral.
Entonces se encuentran dos cuerpos y en ese encuentro hay ahí un desajuste, ¿no? Alguien reclama algo, alguien pide algo. Entonces la moral te dice cómo debes responder. La ética, en cambio, te dice qué debes responder, pero te plantea la cuestión de no saber con seguridad qué es lo que debes responder. O sea, el primer qué va con acento, el segundo no. Esto si se pone por escrito, decía, la moral me dice qué debo hacer, con acento. La ética me dice que debo hacer algo, pero no me dice lo que debo hacer. El ejemplo más claro lo tenemos en un pasaje del Nuevo Testamento, del Evangelio de Lucas, que es muy conocido como la parábola del buen samaritano, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Capítulo 10, versículo 30. Pues las personas que nos oigan pueden leer ese fragmento y se darán cuenta que los tres personajes que pasan por delante del hombre herido, un judío herido, los tres tienen moral. Todo el mundo tiene moral, porque somos gramaticales, que somos seres del mundo. Pero solamente uno da una respuesta ética, el que se para. Y lo curioso es que el samaritano, que es el que se para y ayuda y tiene compasión del hombre, del judío herido, el que se para, lo que hace es transgredir su moral, en la que había estado educado. Luego se ve clarísimamente en la palabra del samaritano como ética y moral no coinciden. El nazismo, por ejemplo, no es que no tuvieran moral, es que solo tenían moral. Lo que no tenían era ética. Con esto no quería decir tampoco, y quiero aclararlo, que ser ético sea actuar bien. Nunca he definido la ética así. Yo nunca he dicho, porque a veces se me ha acusado de decir, no, ser ético es actuar bien. ¿Y cómo sabes lo que está bien? No, yo no he dicho nunca eso. Yo he dicho que precisamente ser ético es actuar sabiendo que nunca actuamos suficientemente bien. Por tanto, la cuestión de la mala conciencia o de la vergüenza, como apuntaba en mi último libro, en La fragilidad del mundo, en La fragilidad del mundo, el final de La fragilidad del mundo se llama ética de la vergüenza. Por eso, junto a la compasión, yo situaría la vergüenza como un elemento fundamental de la ética. Por tanto, el ser humano es un ser que vive en esa tensión entre el deber, la regla, la norma, el valor, que es la moral, por un lado, y por otro, esa incertidumbre, esa ambigüedad, esa vergüenza ética. Otro concepto. El mal no es la ausencia del bien, dice usted. No, no, no. El mal es la insensibilidad frente al dolor del otro. ¿Es siempre, profesor, consecuencia del poder? Yo hago lo que quiero contigo porque puedo, sea este un poder pequeñito, en el hogar, en la escuela o en un dictador. Bueno, yo si digo esto también hay que aclarar, yo normalmente toda mi obra es un diálogo, digámoslo así, o una herencia de algunas lecturas importantes para mí, de grandes autores. Sobre este tema del bien y del mal, una de las obras que más me han influido, que también es una de las obras que más influyen en Manuel Levinas, por cierto, y habría que subrayarlo. Me refiero al libro de la novela de Vasily Grossman, Vida y Destino. Vida y Destino, que es una epopeya que acontece durante la Segunda Guerra Mundial y pasa en distintos escenarios, en campos de concentración nazis, en el frente. Bueno, en Vida y Destino, Grossman nos advierte del peligro de la palabra bien. Cuidado con este término, porque lo que dice uno de los personajes de la novela a lo largo del relato, varias veces a lo largo del relato, es que en nombre del bien, fíjese usted, en nombre del bien se han cometido las peores masacres de la historia. Que el campo de concentración nazi, que esa cámara de gas,
Hitler, estoy citando de memoria, pero literalmente Vasily Grossman. Esa cámara de gas, Hitler la construyó en nombre del bien. Herodes, sigue diciendo Grossman más adelante, Herodes mató a los inocentes en nombre del bien. Y entonces otro personaje le pregunta, ¿entonces usted no cree en el bien? Dice, no, creo en la bondad. Esa distinción me parece fundamental. La ética metafísica, la metafísica, se ha ocupado del bien. En cambio, la filosofía de la finitud en la que yo me muevo, se ocupa de la bondad. Hay varias tensiones en el ser humano y una tensión muy importante es la que existe entre el olvido y el recuerdo para la Efectivamente. memoria. Y esto es Sí, importante porque normalmente se piensa que la memoria es solo el recuerdo, ¿verdad? Y no es sí. así. No, no, efectivamente. El ser humano es un ser, bueno, esto sí que los antiguos lo tenían muy claro, ¿no? La memoria es una facultad fundamental desde un punto de vista, por ejemplo, educativo, desde los griegos hasta la modernidad, hasta el siglo XVI. La memoria es la base de la educación, tanto en la perspectiva griega, pensemos en Platón, si no hubiera memoria, Platón, toda la obra de Platón salta por los aires, cuando en el famoso pasaje del Fedro, en el que le dicen a uno de los personajes, hemos inventado la escritura, y claro, otro personaje es el mito de Tamus y Teud, ¿no? Dice, Dios mío, qué horror la escritura. Un horror, porque si escribimos la memoria, ya nadie aprenderá nada de memoria, ¿no? O sea, la memoria es fundamental. Para un griego sin memoria no hay educación posible. Pero lo mismo sucede en la dimensión judía y cristiana. El judeocristianismo gira alrededor de la memoria, ¿no? Recuerda a Israel. Ese es el gran imperativo judío, ¿no? Recuerda a Israel, ¿no? Recuerda la alianza. O sea, si no recuerdas la alianza, no podemos vivir, ¿no? O sea, todo el pueblo judío gira alrededor de la memoria, ¿no? Y el cristianismo lo mismo. En la Eucaristía cristiana, o sea, el momento de la consagración, el momento de la consagración, cuando el sacerdote levanta el pan y el vino consagrados, dice, haced esto en memoria mía. Haced esto en memoria mía, ¿no? Claro, esto es fundamental. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues lo que sucede es que a partir sobre todo del siglo XVI, XVII y sobre todo XVIII, yo diría, con la Ilustración, la memoria va dejando paso cada vez más, se va desprestigiando y va dejando paso a la experiencia, a la imaginación, otras facultades, y en cambio la memoria... el ser humano es un ser memorístico. Ahora bien, la memoria no hay que entenderla solamente, como usted ha dicho muy bien, desde mi punto de vista, como recuerdo, porque la memoria implica una tensión entre el recuerdo y el olvido. Nunca recordamos, no solamente dos personas no recuerdan de la misma manera, esto es fundamental, nunca dos personas recuerdan el mismo hecho. Usted ahora pone a 20 personas frente a un acontecimiento y cada uno de ellos le contará, al cabo de un tiempo, le contará ese acontecimiento de maneras distintas. O sea, la memoria implica un relato. Y el relato implica una selección de algo que se vio, que se oyó y por tanto también de un olvido. El olvido forma parte de la memoria. Pero eso no solamente sucede entre distintas personas, sucede conmigo mismo. Es decir, yo a lo largo del tiempo voy recordando el mismo acontecimiento y a lo mejor lo cuento de maneras distintas, ¿no? Por tanto, defender la memoria es defender también que el ser humano es un ser olvidadizo. Hasta el punto que a menudo nos acordamos de lo que quisiéramos olvidar y nos olvidamos de lo que deberíamos recordar. Usted dice que los recuerdos son relativamente autónomos, que emergen motivados por un aroma, por una temperatura, por una palabra, por muchas razones conocidas o aparentemente ignoradas. Permítame usted que yo le cuente una anécdota personal.
Mi madre murió el año 1966 y la recuerdo con mucha regularidad. Y mi padre murió 35 años después y casi nunca lo recuerdo. Entonces creo, y aquí me parece que se derivan dos cosas. La primera es lo que comentábamos, el recuerdo, ¿verdad? Y el olvido. Pero se me ocurre que los recuerdos persistentes, de un modo u otro que no puedo explicar con claridad, no son pasado, son presente intermitente, son presente que no terminan de pasar, es decir, como que si el tiempo se dilatara en un extremo y al final no estuviera el pasado, estaría siempre el presente. ¿Estoy alucinando o...? No, no, es exactamente así. Es decir, porque a menudo entendemos el tiempo, o sea, los tres, lo que en filosofía se ha llamado los tres éxtasis de la temporalidad, pasado, presente y futuro, como algo completamente independiente, ¿no? El pasado ya está Sí, pasado. Y digo, el pasado ya está pasado. El claro. presente es lo real, lo que está sucediendo ahora, y el futuro es lo que todavía no es, pero será, ¿no? Pero en realidad la cosa no funciona así. Es decir, el ser humano es al mismo tiempo pasado, presente y futuro. Es decir, en el presente hay pasado, en todo presente hay pasado. O sea, el presente no puede entenderse el presente como un haber dejado de lado el pasado, sino que el pasado continúa operando de alguna manera u otra en el presente. Y el futuro también, porque hacemos las cosas para algo, ¿no? A menudo pensamos en lo que, esto lo hacemos para, si pensamos en lo que vendrá, proyectamos, ¿no? Entonces, pasado, presente y futuro están entremezclados al mismo tiempo, ¿no? Esa es la distinción entre lo que yo llamaría el presente y la actualidad. Uno de los graves problemas de nuestro tiempo es la confusión entre el presente y lo actual, la actualidad. Es decir, vivimos en un mundo donde se valora sobre todo la actualidad en detrimento del presente. Esto lo descubrí leyendo un cuento de Günter Grass, el Premio Nobel de Literatura. Sí, Muy breve, muy breve. Sé que no tenemos mucho tiempo, por tanto, muy breve. En una novela de Günter Grass que se titula Mi siglo, la historia cuenta lo que sucedió en una escuela en Alemania el día de la caída del muro de Berlín. Cae el muro y el profesor, en lugar de hablarles de la caída del muro, donde todo el mundo está celebrando que por fin se ha terminado, digamos, el régimen comunista en Berlín, ¿no? En lugar de hablar de eso, el profesor le cuenta la noche de los cristales rotos a los chicos. Y claro, los papás dicen, pero vamos a ver, ¿usted qué está contando? O sea, ¿a qué viene contar la noche de los cristales rotos y es ponernos tristes si lo que importa, lo realmente actual, es hablarles de la caída del muro de Berlín? Y el profesor les dice, ¿usted sabe qué sucedió exactamente en este país un 9 de noviembre, pero hace ya muchos años? Porque si ustedes quieren entender el presente, la caída del muro de Berlín, tienen que recordar la noche de los cristales rotos, porque precisamente hubo un muro, porque hubo una noche de los cristales rotos. Entonces la actualidad, o sea, los medios de comunicación normalmente muestran la actualidad, pero no muestran el presente. El presente es la actualidad en el que se ve que el pasado está vivo. No está, el presente no está desgajado del pasado, no es independiente del pasado. La actualidad, en cambio, nos presenta un presente libre de pasado. Y esa es, digamos, es el problema de la actualidad, ¿no? Ese es el drama de la actualidad. profesor, puestos a optar, yo le diría que existen dos aspectos que son decisivos en su obra. El primero de ellos es cuando usted dice, somos más pasiones que acciones o decisiones. Frente al logos o a la razón pura de la moral metafísica, la literatura nos enseña que nunca sabremos suficientemente cómo leer, porque nunca sabemos suficientemente cómo vivir. Y digo que es decisivo porque vuelvo de nuevo a lo que dije anteriormente. Mucha gente piensa que la literatura, para decirlo castizamente, no sirve para un carajo.
y usted la reivindica de una manera suprema, digamos. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque yo creo que precisamente los grandes, digamos, las grandes columnas, por llamarlo de alguna manera, los cimientos de toda cultura y especialmente de la cultura occidental, que es de la única que yo puedo hablar mínimamente, no sé si bien o mal, pero mínimamente, porque es la que vivo y en la que he sido educado, los cimientos de esta cultura se construyen en base a grandes obras literarias. Tanto las que vienen del mundo judío como las que vienen del mundo griego. Es decir, yo, la verdad, yo doy clases de filosofía de la educación, como usted sabe, en la Facultad Así de es. Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Y me encuentro que los estudiantes de educación de mi facultad nunca han tenido una Biblia en las manos, nunca han tenido una Biblia. Tampoco han tenido la Ilíada o la Odisea o las tragedias griegas, Mucho menos, claro. mucho menos. Pero claro, y me dicen, bueno, ya, pero es que nosotros no somos creyentes, nosotros no vamos a misa. Nos han bautizado, algunos sí, otros no, pero nosotros... Yo, cuando me dicen esto, me cuesta entenderlo, ¿no? Porque la Biblia no tiene nada que ver con que uno vaya a misa o no vaya a misa, con que uno sea judío, cristiano, o que esté circuncidado o no lo esté, o que esté bautizado o no lo esté. No, la Biblia es el texto como mínimo literario, para algunos será revelado. Para algunos será revelado, pero para todos es literario. Sí, podemos discutir si para usted o para mí o para otra persona la Biblia es un texto revelado, Dios le revela a Moisés, eso se puede discutir. Pero lo que nadie puede discutir es que es un texto literario, porque lo es. Y sin la Biblia no se entiende nada. No entenderá la Divina Comedia, no entenderá el Quijote, no entenderá Shakespeare, no entenderá nada de nada, no entenderá, no puede, hace 2 días murió el Papa, no entenderá nada de lo que está pasando ahí, no entenderá nada, no podrá ver un cuadro, ¿no? Verá un cuadro y no sabrá lo que está mirando. Usted no puede ir a Florencia y ver el David sin saber la Biblia, no puede ver el Moisés de Miguel Ángel sin saber nada de la Biblia, no puede leer a Freud, no puede leer a Freud si no sabe nada de la Biblia, no puede hacer nada. Y algo parecido podríamos decir de la Ilíada, la Odisea y las tragedias griegas, ¿no? Por tanto, la literatura no es algo que uno lee o que uno, algo que, en lo que uno transita cuando no tiene nada más importante que hacer y dice, bueno, pues no A sé, tiempo. pasatiempo, exacto, un pasatiempo. Hay un tipo de literatura, hay un tipo de literatura, pero los grandes clásicos, es algo que nos están formando, nos están educando en esta gramática del mundo con la que iniciamos nuestro diálogo, ¿no? Los grandes clásicos están en la gramática que le damos. Todos somos un poco Caín y Abel, un poco Don Quijote y Sancho, un poco David y Goliat. Todos somos un poco Hamlet, un poco Macbeth, por desgracia también somos un poco Macbeth, etcétera, 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 ¿no? Profesor, y con esto voy a concluir por ahora, diciendo que a mí me parece que la unión de dos vocablos conforman de una u otra manera el resumen de algún modo de su mirada, de la búsqueda de sentido que usted tiene sobre la vida, que es ética y compasión, compasión ética. Es decir, una forma de vida diferente, y permítame que me adelante y le diga, bastante ajeno a una mayoría importante del mundo y sobre todo de sus dirigentes. Compasión ética, vaya, son palabras mayores. ¿Qué es la compasión ética? Bueno, permítame que diría, yo estaría de acuerdo con usted, pero le añadiría una tercera palabra, Por favor. que ojalá no lo tuviera que añadir, pero que la tengo que añadir desgraciadamente, junto a la compasión y a la ética, que es la crueldad, que es la crueldad. Usted decía al principio, y es verdad, yo después de la ética de la compasión en 2010, 4 años después, me pasé 4 años pensando que la luna tiene una cara oculta, ¿eh? Así Tiene es. una cara oculta y nosotros también tenemos un lado oscuro. Entonces yo no quisiera que nuestros espectadores y las personas que puedan ver o leer esta entrevista
piensen que solamente me ocupo de la compasión, que es verdad que para mí es fundamental, porque para mí la ética es compasión. Y la palabra compasión ha tenido mala prensa en filosofía, Mucha. porque se ha pensado o bien que esto es propio pues, del cristianismo, de una ética cristiana, en fin. Claro, lo que ha sucedido es que sobre todo en la modernidad, Spinoza, Kant o Nietzsche, pues han sido muy críticos con la compasión. Pero un filósofo ateo como Schopenhauer gira toda su obra alrededor de la compasión, y Schopenhauer es un autor ateo. Por tanto, la compasión puede ser reivindicada tanto por creyentes como por ateos, ¿no? La compasión es responder de alguna forma al dolor del otro, al grito del otro que está sufriendo. Uno tiene que dar respuesta de alguna manera. Eso es la compasión, que tampoco es la piedad, porque creo que otro de los problemas que ha tenido la compasión es la confusión entre compasión y piedad. El César en el circo romano puede tener piedad porque tiene poder, puede perdonar, entre comillas, la vida, ¿no? Ese gesto, eso es un gesto de piedad. La piedad es vertical. Para que todo el mundo lo entienda, la piedad es vertical. Solamente el poderoso puede tener piedad. Nosotros podemos tener compasión, es decir, la compasión no es un sentimiento, es una acción ante el dolor del otro. ¿Eh? Por lo tanto, el ser humano es un ser compasivo, no solamente el ser humano, incluso los grandes mamíferos. Yo creo que la ética de la compasión lo que hace es situar al ser humano fuera de su centro, ¿no? Es decir, y entender que hay otros seres, por ejemplo, esto ha sido estudiado, podríamos hablar ahora de esto, pero no tenemos tiempo. Hay otros seres, los grandes mamíferos, por ejemplo. Estamos pensando, por ejemplo, en los bonobos, en los elefantes, grandes los delfines incluso, grandes mamíferos, que son seres compasivos, y esto hay estudios ya hechos sobre esto. Por tanto, la compasión no solamente la ética de la compasión no es antropocéntrica. Esto es muy importante. Nosotros somos compasivos y eso, lejos de alejarnos del mundo animal, nos vincula al mundo animal, lo cual yo me alegro, porque siempre pensar lo que nos distingue. Para mí la cuestión no es lo que nos distingue de los animales, sino lo que nos distingue de algunas máquinas, de algunos androides, ¿no? De algunos cyborgs, ¿no? Por ejemplo. Sí. Por desgracia, y termino, por desgracia el ser humano también es un ser cruel. Por desgracia. Es decir, no digo que sea un ser malo. Yo no he dicho nunca eso. Que sea un ser malo, no lo he dicho. Es un ser cruel, quiere decir, es un ser que no puede eliminar de su vida la posibilidad de la crueldad, de la violencia y del mal. Es decir, el mal en sus formas, la crueldad sería para mí la más importante, o una de las más importantes. El mal es una posibilidad humana. Es decir, el mal también es humano, desgraciadamente. Entonces, no podemos aspirar a un mundo en el que el mal sea completamente erradicado. El ser humano no puede aspirar a eso. Pero sí puede aspirar a un mundo donde la compasión acabe de alguna manera dominando la crueldad. Es el final del malestar en la cultura de Freud. Yo soy muy freudiano. No desde un punto de vista tanto psicoanalítico, sino desde un punto de vista antropológico. El final del malestar en la cultura de Freud, 1930, Freud morirá 9 años después, 1939. En 1930, cuando ya el nazismo está muy latente, ¿no? Freud escribe El malestar en la cultura y termina diciendo, ¿y ahora qué nos espera? No lo sabemos. Esperemos que finalmente el eros, ¿no? Yo diría la compasión, el eros, acabe venciendo al thanatos, es decir, a la crueldad. Pero toda victoria del eros sobre el thanatos será una victoria momentánea, porque el thanatos, la crueldad, el mal, siempre es una posibilidad que, insisto, el ser humano no podrá nunca erradicar. Profesor, le agradezco en gran medida esta posibilidad de aprender con usted a través de esta entrevista. Ha sido muy amable.
Gracias a usted, José.